Los personajes y hechos retratados en estos videos son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, o con hechos reales, es pura coincidencia. Muchas de las historias que cuento en este canal son puramente ficción. Para concluir, sigan el canal, den me gusta, compartan y comenten. También se aceptan donaciones por PayPal u otros medios que se anuncian debajo de los videos. Hola, manada de lobos y lobos. Creo que es importante no terminar todavía con el tema de los anillos de poder y la vejación de la obra de Tolkien. Hay un montón de errores que cometieron estos tipos, hay un montón de personajes que no tenían nada que ver con la obra de Tolkien, que incluyeron de manera arbitraria, caprichosa y que ayudaron a destruir aún más todavía el universo de Tolkien. Los libros de Tolkien, los libros más vendidos de la historia, más vendidos que la Biblia, pero en este momento no tengo ni idea cómo está la venta de los libros, si ha decaído, si gente joven, entre comillas, que se quería tirar un lance con algún libro de Tolkien o con la trilogía del anillo, después de mirar esto, caer en prácticamente una emboscada y ver esta basura, decidieron echarse para atrás. Uno de los errores para mí gravísimos que cometieron McKay y Payne, estos dos esperpentos, fue el tema del manejo del tiempo. El manejo del tiempo en una obra, tanto una obra literaria, pero principalmente en una película, una serie, o sea, en una obra visual, es importante, es imprescindible, porque uno va siguiendo la trama o se va metiendo en la trama en base a lo que está mostrando y al tiempo que transcurre. Como por ejemplo, si uno está mirando una película o una serie donde los hechos transcurren a lo largo de miles de años, salieron McKay y Payne a justificar esto de una manera completamente estúpida, porque es fácil cuando uno mira una película de ciencia ficción, o mira una película de fantasía, o mira una película de horror, pero generalmente en la fantasía, a veces cuando dicen, no sé, 1000 años después, o eh, hay un salto en el tiempo y más o menos se ven cambios y cosas. Es fácil de hacer eso, es fácil de escribirlo. Gente como Jack Vance, bueno, Tolkien obviamente, gente como Paul Anderson, que mostraban historias épicas donde transcurrían millones de años, miles de años, donde había un salto en el tiempo. Bueno, léanse en La Guerra Interminable de Joe Haldeman, donde los tipos están en guerra con una especie alienígena, se suben a una nave y por un tema de la relatividad, cuando bajan, cambió todo. Hay una parte que los tipos bajan y son todos transgénero. O sea, es como una especie de futurología y crítica y un poco de burla a lo que está pasando ahora, porque Joe Waldman fue un tipo que estuvo en la guerra de Vietnam, salió herido y critica justamente la guerra contra enemigos que de repente no son enemigos reales, pero son creados por un sistema, por un gobierno o por lo que sea. En este caso, en los Anillos de Poder tuvimos espantosos manejos del tiempo, muy malos manejos del tiempo, que hacían perder prácticamente el hilo de la historia. Miren, según las historias de Tolkien, la distancia entre Eregion y Khazad Dûm, vamos al último episodio en este caso, también conocida como Moria, se puede recorrer en unos pocos días de viaje a pie. Pero la región de Eregion, habitada por los elfos Nolorin, estaba situada al oeste de las montañas nubladas, mientras que Khazad Dûm se encontraba en el interior de las mismas montañas. Tolkien no especificó la distancia exacta, obviamente no recuerdo que él la especificara, en leguas, porque más o menos está puesto en leguas, entre Eregion y Khazad Dûm, pero se estima, según el mapa de la Tierra Media, vieron los mapas que hay de la Tierra Media, que hay un montón, el que tengo atrás de fondo, en la escala, vieron que hay una escala abajo, y calculen que entre Eregion y Khazad Dûm hay unas 40 leguas, que son unos 190 kilómetros más o menos. Ambos reinos estaban estrechamente vinculados, especialmente durante la Segunda Edad. O sea, no es mucho, pero tampoco es cerca.
Yo cuando vamos a la casa de mis suegros y nuestro auto es un coche normal, que tienen 10 años, anda muy bien, pero no vamos muy rápido, pero llegamos aproximadamente, son 73 kilómetros hasta la casa de mis suegros, que está en un balneario, y demoramos aproximadamente 2 horas con los semáforos de la ruta, con cuando a veces se tranca un poco la ruta del peaje, porque no hay que ir muy rápido porque obviamente es un peligro, acá manejan para el culo, entonces más o menos calcúlenle, nosotros salimos a las 9 de la mañana y llegamos allá entre las 11 11 y media, a veces un poco antes, dependiendo de cómo está el tránsito. Pero imagínense, y esos son 73 kilómetros. Imagínense caminando. Cuando vemos a los enanos, vamos a hablar de principalmente los enanos, yendo y viniendo a Eregion en los anillos de poder, parecería que la distancia fuera de un par de kilómetros. O sea, principalmente cuando Narvi, ¿se acuerdan Narvi? Que es como una especie de mano derecha del rey Gruñón, y que bueno, y que tiene un vínculo mejor con Tontín. Bueno, aparece primero en Eregion para apoyar a los elfos y al rato está en Casa Dune hablando con Tontín. Cuando los elfos están por ser ya prácticamente los líderes llevados con Sauron, por orden de Sauron, y los tienen en el piso, los orcos, y se siente una cornetita rápida que no tiene ningún tipo de épica, y caen unas flechas obviamente unas saetas porque son de ballestas, y matan un par de orcos. Y bueno, ahí los enanos estaban llegando a Eregion a apoyar a Elrond. Y después, si los ven, son chiquititos, tienen una patita cortita. O sea, y si lo ven, después hay una charla que ahí la tienen, mire, donde él le está contando a Tontín y a Pisa de lo que pasó y de que Elrond se fue con los sobrevivientes a tal lugar. Pero en el transcurso del tiempo no existe. Es como si el tipo saliera, fuera al kiosco, comprara uno de alfajor y volviera. El transcurso del tiempo aquí es prácticamente obviado. O sea, no hay tiempo. O sea, el tiempo puede estar acá ahora y al rato está ahí y después está acá. Pero el ahí son 190 kilómetros. ¿Está? 190 kilómetros. Póngale, agréguenle que los enanos, ¿no? Lo de las piernitas cortas que le dije recién, aquí, por ejemplo, decimos estos cortitos como patada de chancho y en este caso debería ser estos cortitos como patada de enano. La distancia se hace aún más larga para un enano caminando. No andan a caballo, ¿no se acuerdan que incluso Gimli, hay una parte que se sube un caballo y no quería, odiaba subirse a caballo? No andan a caballo, ellos van corriendo, caminando, con unas armaduras pesadas, las armas, las hachas, la ballesta. Digo, 190 kilómetros para esos enanos son 380 para una persona normal. Por el tema del largo de las piernas, por toda la carga, pero encima es una tierra llena de orcos, porque en el legendario Sauron, y no el inexistente Adar, estuvo años reuniendo miles de orcos para atacar los reinos de los elfos, y que obviamente dejaba patrullas de orcos para emboscar cualquier ayuda, había wargos, o sea, había de todo, o sea, esos enanos tenían que caminar 190 kilómetros para ir a ayudar a Eregion, pasando por patrullas de orcos donde obviamente los hubieran atacado y hubieran ido diezmándolos, por más que obviamente Sauron les tenía un poco de miedo a los enanos y trata de evitar Khazad-dûm en algunos momentos cuando va a atacar Eregion. Si vamos a lo que es el legendario, los elfos e incluso los enanos fueron derrotados y tuvieron que retirarse. No fue como pasó aquí. Y Sauron usó el cuerpo Celebrimbor como estandarte de batalla. Tampoco es como pasó aquí. O sea, esta serie no solo está llena de errores, personajes inventados y una enorme cantidad de personajes secundarios que ni siquiera aportan más que pasear de acá para allá sin propósito. Como por ejemplo Arondil, después de que le matan, porque todo el propósito de él era que se había enamorado de no me acuerdo, llamaba Bronwyn, creo,
Y Bronwyn, la actriz, dijo, no, no, segunda temporada, no, estoy ocupada, tengo que ir a una pizzería todos los días a comer de noche. Y los dejó plantado, entonces la mataron y le hicieron como un velorio y Arondir, a partir de ahí, su vida no tenía propósito. Él andaba de acá para allá en los bosques, personaje al re pedo tenía que haber muerto. Y después los sarnosos, los protohobbits, estos que andaban con el Gandulfo, iban las dos pibas, que serían Frodo y Sam, la gorda de Sam, iban de acá para allá, sin propósito. Vamos a acompañarlo al grandote. No tenían propósito. Sam y Frodo tenían el propósito más importante de toda la historia del Señor de los Anillos, que era llevar el anillo único y arrojarlo para que se desintegrara y se terminara el dominio de Sauron sobre todos los pueblos. Era destruir el anillo único. Más que eso, no había. Pero estas no tienen nada de propósito. Acompañar a un tipo que apareció ahí de la nada. Ese es su propósito. Pero a su vez, la gorda, que era como la secundona tarada, infradotada de la otra, que era la más viva, la pasa por encima como personaje y la ponen a hablar y a dar discursos y prácticamente la otra no habla más. Está ahí, la dejaron ahí, estaba sonriendo y haciendo caritas todo el tiempo. Y después de hablar de Tom Bombadil, un personaje completamente anodino en esta serie, sin carisma, solo puesto por decir, sí, Peter Jackson no lo puso y nosotros sí. O sea, Peter Jackson no puso una china Shaolin o ninja, una japonesa ninja, nosotros sí, pusimos una china peleando artes marciales y siendo una asaeteada por 500 flechas de los orcos y antes de morir disparar una flecha incendiaria y matar como 100 orcos que volaban en pedazos y muere de una forma heroica. Aparte aparece, nadie sabe quién es, no tiene una historia, es un personaje bidimensional que pelea karate al lado de él un ratito y muere. Y le dan todo un primer plano a un personaje que no tiene escritura. O sea, pero lo peor es que todos recorren kilómetros en lo que parecen un par de horas para hacer que la historia fallida, absolutamente fallida, intente seguir adelante a los tropezones y trate, y lleno de McGuffin, etc. El viaje este de los elfos, cuando iban hacia Eregion, a avisar que el tipo este era Sauron, ni siquiera tenían caballos, pero cuando ataca Gil-galad con los elfos a los orcos, vienen a caballo. O sea, ¿entienden? O sea, es mucho más complejo. Yo estoy tratando de hacer algo corto aquí para que tengan una idea de qué mal estaba el tema del trato de los enanos. Aparte, los enanos iban y venían a Eregion como si nada. Como si, ya les digo, se tomaban el 125 de ómnibus allá del cerro y llegaban al centro. Demoraba yo más en el 126, el 17, para venir al centro, esperarlo, tomarlo y llegar, que los enanos para recorrer 190 kilómetros, 40 leguas, entre un reino y otro. Y obviamente toda esa parte de la Tierra Media no había un oso, no había un huargo, no había nada. No había, era un paseo. Iba paseando, iba por la rambla mirando el mar. Que no había rambla ahí ni mar, solamente había un río. Y si tomamos el montón de historias tiktokeras, estas que yo les decía, que son historias tipo TikTok, cortitas, así saltan de una a otra, que son todas paralelas, tampoco sincronizan entre ellas los tiempos, porque todas las escenas de diferentes ambientes, territorios y realidades objetivas deberían ir por una trayectoria, pero van por diferentes trayectorias, o sea, pasan, en una pasa un montón de tiempo, en otra pasa un ratito, o sea, no están bien, pero encima no coinciden los años. Porque ellos dijeron, no, comprimimos todo para... No, vos no podés comprimir todo para tratar la historia de unos libros que son escritos por uno de los mejores escritores del siglo XX. Porque ya trascendió la fantasía de Tolkien. Es uno de los mejores escritores
del siglo XX. Y si él maneja las eras y las épocas de una manera, dos don nadies no pueden venir a tomar eso y darle el tiempo que ellos quieren, manejarlo como quieren, cambiar los años. Miren esto, por ejemplo, en el Atlas de la Tierra Media de Karin Winfonstam, ella escribe esto, o sea, porque fui a referencias importantes, porque obviamente no tengo el Silmarillion, pero tengo muchas anotaciones de, por ejemplo, en este Atlas, ¿no? Dice, con cada vez más frecuentes visitas de los Númenóreanos a la Tierra Media, Sauron llegó a temer su creciente influencia. Transcurridos 1000 años de la Segunda Edad, 1000 años, ¿no? El Oscuro, el Señor Oscuro, se trasladó a Mordor, donde comenzó a reunir sus fuerzas. O sea, el tipo pasaron 1000 años y se pone a reunir las fuerzas, ¿no? Las criaturas de Morgoth y los descendientes de los hombres del este. A estas huestes añadió nuevos pueblos que se dejaron someter, principalmente hombres. Sauron apeló entonces a los elfos. Fue a Lindon, donde Gil-galad le negó la entrada, y luego a Eregion, donde los herreros lo recibieron cordialmente. Alrededor del año 1500, Sauron y los herreros elfos comenzaron a forjar los anillos de poder. O sea, porque en el ellos lo reciben cordialmente. A lo largo de los 75 años siguientes, probablemente concibieron juntos varios anillos menores. O sea, 75 años. Acá lo resuelven en 3 meses. Entonces Sauron debió de regresar a Mordor, ya que Celebrimbor trabajó solo hasta el 1590 en la creación de los 3 grandes anillos, porque los herreros elfos, no ese afrodescendiente y la tipa que estaban ahí, los herreros elfos que los tendrían que haber mostrado como herreros de verdad, concibieron anillos menores, porque los 3 más importantes, ¿quién los hace? El mayor artesano y orfebre que tienen los elfos, que es Celebrimbor. Y trabajó hasta solo él, hasta 1590 en la creación de los 3 grandes anillos, Naria, Nenya y Vilia, que son fuego, agua y aire. Poco después, Sauron forjó el anillo único en los fuegos de Orodruin. Al quedar al descubierto sus malignos planes, optó por emprender la guerra para castigar a los elfos, hacerse con los anillos y asentar su dominio. Pero no estaba ahí adentro mientras Adar, un tipo inventado, viene con un grupito de orcos, porque ni siquiera eran un ejército poderoso, eran un grupúsculo. O sea, estamos hablando que los ejércitos de Sauron eran miles y miles de orcos. Bueno, miren esto. Pasó un siglo más engrosando sus ejércitos y después, en 1695, o sea, estamos hablando que en 1500 Sauron y los herreros elfos comenzaron a forjar los anillos de poder. Entonces de 1500 a 1695 pasaron 195 años. Y es fácil, cualquier guionista y director, pero no estas directoras de medio pelo que trajeron a hacer esta última temporada, sino guionistas de verdad y directores de verdad, o directoras también, porque tenemos una Catherine Bigelow, que es una gran directora, le podrían haber pagado, tener un montón de guita tenía para traer los mejores directores y los mejores guionistas, pero no. Ellos podían haber hecho que el tiempo se note que transcurre y no destruir la historia. Es más, ¿por qué nosotros vamos al mundo de la fantasía? Por estas cosas, porque pasan cientos de años y nosotros podemos vivir en un libro cientos de años. No tenemos las vidas efímeras de 50, 60, 80 años con suerte, lleno de enfermedades, lleno de amenazas de pandemias, de guerras. No, nosotros nos vamos a ver cosas donde transcurren, donde hay animales fabulosos, donde hay dragones, donde hay, yo que sé, unicornios, orcos, guerreros heroicos, damas hermosas, y transcurren cientos de años y nosotros tenemos la suerte de poder ver cómo pasan todos esos cientos de años
sabiendo que cuando volvemos a la realidad no vamos a vivir esos años, no vamos a ver el futuro, no vamos a ver una posible contacto con alienígenas, no vamos a ver, por ejemplo, cuando se descubra la inmortalidad o lo más o se puede estirar la vida a 300, 400 años y que se venzan las enfermedades, no vamos a ver. Los que estamos ahora aquí no vamos a ver esas cosas. Pero ¿qué hacemos? Por eso leemos ciencia ficción o leemos fantasía, para que pase todo esto. Pero encima nos quitaron eso. O sea, estamos hablando de que pasaron 195 años. O sea, Sauron estuvo 100 años engrosando sus ejércitos para atacar Eregion. Entonces Gil-galad envió a Elrond con ayuda a Ostin-Edil. Pero cuando llegó en 1697, o sea, 2 años después, Celebrimbor estaba ya muerto. Demoró 2 años en mandar a Elrond con un ejército. Una cosa es la distancia entre Khazad-dûm y Eregion, y otra cosa es la distancia entre los reinos élficos, etc. Y tener que mover todo un ejército, con sus recursos, con su comida, eh, evitando de repente patrullas orcas o luchando contra grupos de orcos, contra animales, contra otros enemigos, contra ladrones, contra saqueadores de carretera, de camino. Hay todo un montón de problemas que tiene un ejército para llegar de un punto A a un punto B. Pero cuando llegan, en 1697, o sea, 2 años, más o menos resistió, vieron que, bueno, Troya vieron que resistió un montón de años y un montón de reinos, resistieron un montón de años a los asedios, bueno, y acá Celebrimbor estaba ya muerto y la ciudad rendida. O sea, Khazad-dûm y Lorinan ayudaron a las fuerzas de Elrond, pero no eran, pero incluso acá no dice que Khazad-dûm ayudara en su momento a Celebrimbor, a pesar que lo tenía a 190 kilómetros, sino que ayudan o tratan de ayudar a las fuerzas de Elrond, pero no eran lo bastante numerosos igual. Posiblemente los enanos no ayudaran a Eregion, no me acuerdo la verdad si profundizando más lo ayudaron primero y fueron derrotados, porque aquí también son derrotados, o sea, no eran lo bastante numerosos, incluso con el ejército de Elrond, y para quebrar, no pudieron quebrar el dominio de Sauron, y por ello Elrond se retira al norte con los Noldor y construye Imladris. Sauron aún no había cumplido sus deseos, obviamente, pues si bien había obtenido los 16 anillos menores, los 3 grandes anillos se hallaban fuera de su alcance. Sauron inició la invasión de Eriador como paso previo al ataque contra Lindon. En 1699, acá estamos 4 años después de el ataque a Eregion y 2 años después de la batalla con Elrond, donde Elrond y los enanos de Khazad-dûm deben retirarse. Entonces, los ejércitos ahí de Sauron empiezan a asolar la tierra, asediaron Rivendell, y él se proclamó señor de la tierra. La gente huyó a los bosques y a las colinas y los elfos se embarcaron rumbo al oeste. Al cabo de un año, la ayuda llegó de otro lado, de Númenor. Acá todavía estaba Númenor, en esta época. Aquellos eran tiempos, obviamente que también están los anillos de poder, pero eso, para mí eso es, no sé, Egipto. Aquellos eran tiempos en que aún no se había producido el distanciamiento entre los númenóreanos y los elfos, y Tar-Minastir mandó una enorme flota a los puertos grises, o sea, no 3 barcos con 3, 4 mil soldados metidos entre barcos de una manera que donde las leyes de la física, la termodinámica y todo lo que se le quiera ocurrir no cerraban. Vos no podés meter 10 kilos de papa en una lata de 250 centímetros cúbicos. Y más o menos lo que hicieron esto con los 3 barcos que iban con soldados, caballos, marineros, idiota. Esto era una flota enorme. Entonces remontaron
el Aguada Gris. Sus tropas se unieron con los elfos de Lindon y juntos libraron Eriador del enemigo. Entonces Sauron se retiró ligeramente y evitó los lugares frecuentados por los Númenóreanos. Es evidente con todo esto que el poder de Sauron persistió lejos de las costas, ya que los hombres de Sagrario lo adoraban en esos días oscuros, y obviamente en las costas se iba a encontrar con los Númenóreanos con sus barcos que obviamente eran imposibles de derrotar. Bueno, y para concluir, tomemos esta descripción de lo que sucedió con Sauron y Celebrimbor, para que tengan una idea de lo que sucedió realmente. O sea, tras haber rodeado y penetrado en Eregion por el sur, las fuerzas de Sauron fueron avanzando hacia el norte, manteniéndose alejadas de Khazad-dûm por miedo a ser atacadas por los enanos. O sea, esquivaron Khazad-dûm, porque los enanos, obviamente, en su lugar, en su territorio, tenían un poderío militar, pero ya cuando mandaban un ejército fuera del territorio, obviamente perdían un montón de elementos de que se podían retirar, defensa, etcétera. Entonces, las fuerzas de Celebrimbor no podían derrotarlo, ya que el enemigo era muy numeroso. Fueron 100 años armando un ejército. No, no, en 100 años juntó 20 orcos. Yo qué sé, eran 2 orcos cada 10 años que juntaba. No, eran miles y miles. Y miles, como decía un amigo. Las fuerzas de Celebrimbor no podían derrotarlas, obviamente, ya que el enemigo era muy numeroso y gran parte de la población había huido y se había unido al ejército de Elrond en el norte. Celebrimbor, desesperado, no podía parar el avance de la fuerza de Mordor. Entonces, cuando Sauron llegó a Ostinedil, la capital de Eregion, se enfrentó a una gran resistencia, pero esta no fue suficiente y Sauron logró atacar la gran casa de los Mirdain, donde se había trincherado Celebrimbor y los sobrevivientes. Celebrimbor trató de expulsar a Sauron, pero no pudo, y finalmente quedó solo en la casa. Sauron lo torturó y con la intención de que le confesara dónde se encontraban los 3 anillos de los elfos, pero Celebrimbor resistió firme hasta que finalmente, y tras grandes torturas, Celebrimbor dio a Sauron la ubicación de los 7 anillos de los enanos, pero no así la de los 3 anillos de los elfos, aquellos que fueron los más poderosos después del único. Además, estos anillos habían sido forjados por Celebrimbor sin la ayuda de Sauron, por lo que él no podía dominar su poder. Y aunque el poder de los 3 anillos estaba ligado al único, no se veían afectados por su mal. Sauron, enfureció, mató a Celebrimbor y usó su cadáver como estandarte durante la guerra, y aunque Sauron no pudo averiguar el paradero de los anillos élficos, supuso que los 3 habrían sido confiados a los grandes señores de los elfos. Y miren esto, que en ese entonces eran Galadriel, Círdan y Gil-galad. Vieron que Círdan era un viejo trolo que apareció un cachito y después no lo vimos más. Ojo, ese personaje existió, el que trae el tipo de los barcos, bla bla. Metían un personaje, aparecía media hora y después desaparecía absolutamente de la trama. No lo vimos más a Círdan. Y bueno, y a Gil-galad del otro anillo. Pero una de las grandes señoras elfas es Galadriel. Y acá Galadriel no la toma Mackay Peña, a pesar que la hacen empoderada, prácticamente inmortal. Cae de 150 metros, no se hace nada, se pega un par de golpes. Mata a 100 orcos, pero después la agarran 2 y la revolean contra el piso. Pero cuando ella quiere, mata a 100, 150. Después le dice, he matado más de tus hijos que nadie, que ningún elfo. Bla, 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 bla. Y bueno, pero a pesar de que ahí parece una especie de militar media rebeldona, está súper genial peleando, pero una militar de medio pelo, porque todos la respetan en parte, pero por otro lado no tiene el rango de un Gil-galad. Y obviamente Elrond parece que tuviera más rango que ella, es más, Gil-galad, en uno la pone a ella a cargo de Elrond, Gil-galad. Pero acá los 3 señores son Galadriel, Círdan y Gil-galad. O sea que tenía el mismo nivel que Gil-galad y que Círdan. Y bueno, después de la destrucción de Eregion, los supervivientes marcharon a Lindon, Lorinan y al refugio de Ilmadris. En la tercera edad, Eregion se encontraba desierta,
conteniendo muchas de las ruinas de los elfos que una vez vivieron allí. En resumen, todo lo que vimos en Los Anillos de Poder está mal contado. No solo aparecen un montón de personajes que no tienen ningún tipo de sentido, sino que a su vez el manejo del tiempo es completamente erróneo. La historia se va narrando a tropezones, se le da prioridad a escenas de personajes que solo caminan de acá para allá. Está lleno de cabezas parlantes con discursos políticos que a nadie interesan y en resumen y en definitiva lo que hacen es que Sauron haga las cosas de una manera, después las haga de otra, en lugar de mostrar, yo qué sé, que el tipo se va y mostrar cómo van reuniendo un ejército, que lo hace Saruman y se nota el transcurso del tiempo en las dos torres, cuando Saruman va reuniendo ese ejército de orcos, y que es un ejército de verdad, no esto que es un grupo de orcos harapientos, no, un ejército de orcos con armadura, con armas, organizado, al punto que Lengua de Serpiente se le cae una lágrima de emoción al ver el poderío del ejército de Saruman. Y se nota el transcurso porque va mostrando cómo van cortando árboles, cómo terminan arruinando un bosque entero, cortando un bosque entero. Hay maneras de contar las cosas que ya las han mostrado los grandes directores de cine. El tema del transcurso del tiempo es fácil, es 2 más 2. En un libro de cine te lo explican cómo lograrlo. Pero estos dos tipos no solo no leyeron los libros de Tolkien, sino que se ve que le pagaron a alguno que paga. Bueno, estaba el Simon Tolkien, sorete este, traidor, el topo de los Tolkien metido como asesor, que bueno, obviamente es el hijo de Christopher y algo sabe, capaz que le dijo, no, pará, mirá que metemos a este acá, allá. Pero después, cómo fue manejada la historia es realmente lamentable, es lamentable. Estos dos tipos no deberían trabajar nunca más en la industria. Espero que nadie les dé trabajo por el resto de sus vidas en la industria del entretenimiento y mucho menos en la fantasía. Que se vayan a sus iglesias a no sé, hacer lo que hacen ellos en sus iglesias. Bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya aclarado algunas cosas. Nos vemos hoy en el vivo, hoy de noche, a las 19. Lo de los miércoles son 1 hora antes para que los lobos españoles de repente tengan más chance de poder estar compartiendo con nosotros el momento del vivo. Después obviamente tenemos el vivo del sábado y una película nueva en Twitch que ya la tengo definida. Hoy mismo se las voy a contar en el vivo. Nos vemos en un rato. Daos y